pues en materia en nuestro tiempo de meditación de la palabra. Hoy tenemos una palabra poderosa de parte de nuestro Dios. Tenemos una palabra de gloria de parte del Señor. Y el Señor ponía esta palabra, este sentir en mi corazón. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo esta palabra. Vamos a estar pidiendo al Señor que pueda ministrar nuestros corazones en este momento con esta palabra. Así que ahí donde está usted, quiero pedirle que usted pueda orar al Señor. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo de la palabra, para que la palabra del Señor pueda hacer mella en nuestros corazones, pueda edificar nuestra alma, nuestro ser completo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Padre que estás en el cielo, te bendecimos en esta hora. Bueno eres tú, damos gloria y honor a tu nombre. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos en esta hora. Gracias por brindarnos los medios, Señor, por darnos estos medios para poder, Señor, predicar el Evangelio, para continuar expandiendo tu mensaje, independientemente de que estemos, Señor, fuera de nuestros locales de reunión. Pero lo más importante es nuestro corazón que sigue conectado contigo, nuestro corazón que sigue conectado con tu presencia, que sigue, Señor, avivado, que sigue, Señor, comprometido con cumplir la gran comisión, con cumplir, Señor, el llamado que tú nos has establecido. En esta hora disponemos nuestro corazón para recibir de tu palabra. Disponemos nuestro corazón para recibir de ti. Disponemos, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros oídos, todo nuestro ser para recibir la palabra oportuna, la palabra poderosa, la palabra de Dios. Esa palabra, Señor, que transforma, que da vida. Esa palabra, Señor, que edifica nuestras almas, nuestros corazones. Señor, nos entregamos a ti en esta hora. Nos entregamos. Habla tú por medio de nosotros. No nosotros, sino tú. Ministra a cada persona ahí donde está. Ministra corazones, ministra su alma, ministra su ser completo, ministra todo su corazón, Señor. Ministra familias, ministra matrimonios, ministra jóvenes, ministra, Señor, a todos por igual. Aquellos que nos están escuchando por la radio, sean ministrados en el poder del Espíritu Santo. Aquellos que nos están viendo, sean ministrados en el poder del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nos conectamos, calibramos nuestro corazón contigo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Amén, amén y amén. Muy bien. Nuestro tema para esta tarde, nuestro tema de mensaje para usted y para mí, para todos, es radiografía por una pandemia. Radiografía por una pandemia. Cuando hablamos de radiografía, la Biblia también presenta diferentes radiografías. La Biblia también expresa diferentes radiografías del mundo, radiografía del corazón del hombre, radiografías del hombre perverso. Da un panorama claro, da un panorama expedito de lo que es ya sea el mundo, el corazón del hombre, de la iglesia. Y en esta hora vamos a ver esa radiografía que una pandemia ha venido a hacer a este mundo. Esta pandemia ha venido a hacer una radiografía y a mostrar con claridad las condiciones del hombre, las condiciones de la iglesia, las condiciones de este mundo, las condiciones de las naciones. Y quiero que me acompañe a su Biblia, al libro de Mateo, en el capítulo 9, y el versículo 36 dice de la siguiente manera. Capítulo 9 de Mateo, en el versículo 35. Dice la palabra del Señor, y atención a lo que dice la Escritura. Recorría Jesús, oiga bien, todas las ciudades las recorría el Maestro. Y aldeas, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y al ver las multitudes, dice la palabra, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjese bien lo que Jesús está presentando, la radiografía que Jesús está haciendo del mundo en esta escritura. Jesús va recorriendo las ciudades, va recorriendo las aldeas y Él va percibiendo, va con discernimiento por las ciudades, va con discernimiento por las aldeas, va viendo las multitudes que le seguían, va viendo las multitudes donde Él caminaba por las ciudades por las cuales Él caminaba. Y en la medida en que sanaba enfermedades, en que predicaba el evangelio, en que sanaba toda dolencia en el pueblo, Jesús se detiene y ve las multitudes. Jesús se detiene y hace radiografía. Jesús se detiene y hace una radiografía de las ciudades, de las aldeas, del pueblo, del mundo actual en ese momento. Jesús se detiene y dice el siguiente diagnóstico de esta radiografía. Jesús se detiene y da el siguiente diagnóstico de esta radiografía y dice al ver las multitudes. Él usó sus ojos, usó su percepción y dijo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y concluye diciendo, porque estaban dispersas, desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el diagnóstico del Señor. Ovejas que no tienen pastor, ovejas desamparadas, y su corazón se llena de compasión. Él hace entonces ese diagnóstico. Él hace entonces esa evaluación del mundo en ese momento donde Él está. La radiografía, hermanos, es un examen no invasivo, hablando ya en términos médicos. ¿Qué es la radiografía? La radiografía es un examen no invasivo que revela en nuestro cuerpo lo que por fuera no podemos percibir o no podemos notar. La radiografía es un examen no invasivo que revela en nuestro cuerpo lo que por fuera no podemos notar. Hace unos meses atrás, el año pasado específicamente, estábamos en el templo, en la iglesia de Lloro, y estábamos ya por concluir, habíamos concluido ya nuestra jornada de celebración, de reunión. Y mientras estábamos metiendo los artículos, todos los instrumentos y las cosas del templo, nuestro hijo Samuel estaba jugando, estaba entreteniéndose en medio del templo, y de pronto sentimos, y mi esposa percibe, y la gente que está ahí con Samuel alrededor, perciben y sienten que él ha comido y se ha tragado un objeto. Inmediatamente él empieza a toser, empieza a trancársele la respiración. En ese momento mi esposa entonces lo agarra, empieza a tratar de abrirle la boca, empieza a tratar de poder sacarle lo que adentro tenía, pero mi hijo tiene unos dientes de tiburón que cuando uno le mete el dedo seguro que va a salir sin un pedazo. Pues entonces, en medio de ese momento donde Samuel está ahogándose y donde él está teniendo ese problema de respiración ya por ese objeto que se ha tragado, mi esposa sale rápidamente, como rápido y furioso, ¿verdad? En el carro, se monta al carro con una hermana, agarra el carro y sale inmediatamente para el hospital, llega al hospital, entra inmediatamente a emergencia, la reciben en emergencia, ya explica rápidamente lo que ha pasado e inmediatamente lo trasladan a rayos X. Lo trasladan a Samuel y entro yo con mi esposa. Entonces yo andaba dejando unos hermanos en la iglesia, llego al hospital, entro con mi esposa a la sala de rayos X y ponemos a Samuel ahí en la placa, o ponemos a Samuel en el lugar, en la camilla donde se hace los rayos X, le ponen la placa, le hacen rayos X de todo su pectoral para ver dónde estaba ese objeto
para ver dónde estaba atorado ese objeto que no le permitía respirar. En ese momento ella estaba respirando un poco, le estábamos dando diferentes alimentos para tratar de que pudiera digerir el objeto que tenía. Pues el asunto es que le hacen la radiografía, hermanos, el doctor la recibe, el radiólogo le da al médico que estaba ahí de turno la imagen, él la pone en el lugar ahí donde se observan, la pantalla donde se observan las imágenes, y entonces él empieza a ver que todo está limpio, que sí, en efecto, a lo mejor hubo algo que él pudo haberse tragado, pero por milagro del Señor no se atoró en ningún lugar. Por milagro del Señor, ese objeto pasó, lo que pudo haber sido, pasó de repente en medio de todo su sistema digestivo. Pues la radiografía entonces apercibía o mostraba, mejor dicho, todo su pectoral y todo cualquier objeto que por fuera no se pudiera ver. La radiografía entonces tiene esa particularidad y muestra qué es lo que ahí adentro hay. Y entonces el médico nos da el diagnóstico y dice, no tiene nada, seguro sí se lo tragó, pero ese objeto ya pasó, ese objeto no está ahí, así que todo está bien, no hay ningún problema. Y después entonces de ese momento regresamos ya a nuestra casa, tranquilamente para pues seguir atendiendo a Samuel. Pero el asunto es que la radiografía tiene esa particularidad. Ahora, algunas particularidades de una radiografía. Le menciono algunas particularidades. La radiografía, amados, diagnostica el estado de un órgano del cuerpo. Hace una imagen, ya sea a nivel óseo, ya sea a nivel del pectoral, hace una captura, diagnostica el estado de un órgano del cuerpo. Otra particularidad de una radiografía también es que refleja de manera profunda la condición de una parte del cuerpo. Da este reflejo, da este resultado de esa toma de la condición entonces de una parte del cuerpo. Y la radiografía finalmente guía al médico, es una guía que le sirve al cuerpo médico para que pueda desarrollar una intervención correcta, y brinda detalles específicos para cómo detener enfermedades, dolores, cualquier tipo de aflicción en el cuerpo. Le brinda la radiografía, le brinda estos detalles al médico para cómo poder entonces manejar lo que la radiografía está presentando. Así como la resonancia también tiene esa particularidad. Ahora bien, ¿por qué radiografía de una pandemia? Porque esta pandemia que hoy, amados, estamos enfrentando, ha venido a ser una radiografía de la condición de este mundo. Ha venido a ser una radiografía del creyente. Ha venido a ser una radiografía de la vida de la iglesia. Ha venido a hacer un paneo, ha venido a mostrar un panorama de lo que es la iglesia, de lo que es el corazón del hombre, de lo que es del corazón del creyente y de lo que es de la vida de la iglesia del Señor Jesucristo. Esta pandemia ha mostrado muchas cosas. Esta pandemia ha sacado el lado oscuro del hombre, del corazón del hombre. Esta pandemia ha sacado temores. Esta pandemia ha sacado inseguridades. Esta pandemia ha manifestado oportunismo en la vida de parte de otras personas. Esta pandemia ha sacado y ha venido a mostrar falencias, debilidades de una nación. Ha venido a mostrar falencias, debilidades de un pueblo. Ha venido a mostrar falencias y debilidades de una iglesia. Ha venido a mostrar falencias y debilidades del creyente, del Hijo de Dios. Y ha hecho, hermanos, todo un paneo, como le digo, toda una demostración de cómo está la condición del corazón del hombre, de cómo están las naciones, de cómo está la iglesia, de cómo están nosotros los creyentes, de cómo estamos. Nos ha venido a poner de frente bajo esas radiografías.
nos ha venido a poner de frente bajo un diagnóstico. Y nos ha dado un diagnóstico. Esta radiografía que esta pandemia sigue haciendo y está haciendo, nos ha dado, hermanos, un diagnóstico. Nos ha brindado un diagnóstico para nosotros. Esta radiografía que esta pandemia ha hecho nos ha arrojado un diagnóstico. Y quiero mencionarle rápidamente el diagnóstico que esta radiografía, que esta pandemia ha venido a darnos. ¿Qué es lo que ha mostrado? ¿Qué es y cuál es el diagnóstico que nos ha dado? Amada iglesia, amados hermanos, todos aquellos que me escuchan y me ven. Bueno, en primer lugar, esta pandemia, la radiografía de esta pandemia nos ha venido a demostrar que hay un camino que se está preparando para la aparición del anticristo. Los escenarios se están preparando. Este tipo de escenarios se están preparando. Este tipo de escenarios son escenarios puntuales, son escenarios cabales para poder manifestar o para que el anticristo se manifieste, para la aparición del hombre perverso, para la aparición de ese hombre que traerá sanidad, de este hombre que traerá gobierno, de este hombre que traerá salud, de este hombre que proveerá todos los insumos para que las naciones puedan confiar en él. Esto es un escenario perfecto. Esta pandemia ha demostrado que hay un escenario, que el mundo que Satanás puede poner en cualquier momento, el escenario perfecto para que el anticristo, para que el hombre perverso, para que el enviado de Satanás para gobernar las naciones pueda aparecer. Es una plataforma. Podríamos decir que es un experimento como plataforma para este momento y para la aparición del anticristo. Esta radiografía nos ha dado también el diagnóstico de el camino hacia la apostasía. Nos hemos encontrado con creyentes y nos hemos encontrado con personas, hermanos, que están dubitativos en cuanto a su fe. Nos hemos encontrado con personas que no saben entonces dónde está su fe en medio de estas circunstancias y de estas condiciones. Y lo único que ha hecho esta pandemia es mostrar entonces la radiografía, el diagnóstico, mejor dicho, que nos ha dado, es mostrar ese camino de apostasía, ese camino de separación de la fe, ese camino de separación de la vida de Cristo, ese camino de separación de la vida del Evangelio por otras cosas, por otras creencias, por otros pensamientos, por otras filosofías. Y prepara entonces, nos muestra el camino, nos manifiesta y nos deja ver que mucha gente, hermanos, se va a apartar de la verdad, que mucha gente se va a apartar de la fe porque no tendrá sus convicciones firmes, porque no tendrá sus principios bien establecidos, porque no tendrá su fe. Y cualquiera que pueda aparecer diciendo yo soy el Cristo, esa persona va a seguir a ese hombre, esa persona va a seguir a ese hombre que viene diciendo yo soy el Cristo, y va a abandonar la fe y va a apostatar de la fe en Cristo Jesús. También el resultado o el diagnóstico que nos ha dado esta pandemia es que ha venido a demostrar la condición del hombre. Ha venido a demostrar, ha venido a dejar una vez más en claro la condición perversa del corazón del hombre. Aprovechándose en medio de estas circunstancias, aprovechándose de los pueblos, aprovechándose de la gente. Ha venido a mostrar la condición del hombre no teniendo empatía, no teniendo solidaridad con aquellos. Hemos escuchado aquí en nuestro país una de las primeras personas que vino con un supuesto diagnóstico de COVID que salió en las redes sociales, donde una persona le gritaba, mátenlo, mátenlo. Y así hemos visto vuelos de repatriación y en las redes sociales la gente despotricando, la gente hablando, la gente diciendo no dejen entrar a esos, quemen ese avión, X y qué cosas son las que se leen y lo que el corazón de la gente postea. De la abundancia del corazón, amados, habla la boca y la gente habla de lo que tiene en su corazón. En el barrio, en la comunidad,
Vamos a quemar esa casa, vamos a apedrear a fulano porque se ha contaminado. Y eso muestra el corazón perverso, muestra el corazón de falta de empatía del ser humano, muestra la ruindad en el corazón del hombre que no tiene a Cristo y muchas veces también de nosotros como cristianos. Donde no tenemos empatía, donde no tenemos hermanos y nos guardamos a nosotros mismos, guardamos nuestra propia, guardándonos a nosotros mismos nuestra propia seguridad, poniendo nuestra propia seguridad y no tenemos empatía con el vecino o con alguno de nuestra cuadra que pudo haberse contaminado. Hay una estigmatización que se hace. Hay una estigmatización que se plasma en la vida de estas personas. Vemos también el corazón del hombre aprovechándose en las naciones, robando. El corazón del hombre mostrando la maldad en diferentes naciones. No solamente en nuestro país, sino en todas las naciones. Se manifiesta entonces la condición del corazón negro, perverso que tiene el hombre. Pero también esta pandemia ha venido a diagnosticar y a darnos como resultado la condición de la iglesia. Una iglesia, hermano, frágil. Una iglesia que parece que no quiere dejar este mundo. Una iglesia que parece que está atada a este mundo y que está anclada a este mundo. Una iglesia que no quiere, al parecer, no quiere irse al cielo. No quiere abandonar las cosas materiales. Una iglesia, hermanos, que está buscando el gobierno de la tierra. Una iglesia que está buscando gobernar la tierra, empoderarse de la tierra, cuando la palabra nos dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo. Una iglesia, hermanos, con miedo, con temor. Una iglesia, hermanos, angustiada, sin fortaleza espiritual. Una iglesia, hermanos, que tiene temor a lo que pueda hacer el hombre, a lo que pueda hacer un virus. Cuando la palabra nos dice que estas señales seguirán a los que creen. Cuando la palabra nos dice que la sangre de Cristo tiene poder. Y si nos toca partir a la presencia de Dios, es el día en que a usted y a mí nos tocaba partir. Porque hablamos, hermanos, que Dios tiene el control. Pero cuando esta pandemia hace esta radiografía, cuando esta pandemia muestra entonces la condición de la iglesia, muestra también el estado del corazón del creyente. Y es un corazón, hermanos, dubitativo. Es un corazón, hermanos, temeroso. Es un corazón angustiado por las noticias que ve. Cuando la palabra nos dice, cuando vengan estas cosas, no se asusten, no se asombren. Cuando vengan estas cosas, yo ya se los he anunciado lo que va a venir. Yo ya les he dicho lo que va a venir. Nosotros, ante estos acontecimientos, hermano, nuestro corazón, en vez de estar temeroso, en vez de estar dubitativo, en vez de estar, hermanos, claudicando, nuestro corazón debe de estar firme, debe de estar sólido, debe de estar fundamentado en la roca, en las promesas, en la palabra de Dios. Pero ha venido a mostrar el corazón del creyente, sujetándose a las disposiciones. No, hermanos, solamente a las disposiciones de una pandemia. Y no significa, y no estoy diciendo que vamos a salir a la calle, no estoy diciendo que no vamos a guardarnos, no. Estoy diciendo que vamos a adentrarnos en lo que realmente como iglesia debemos hacer, en la oración, en el poder reprender, en seguirlo haciendo con autoridad y con poder, en levantar nuestra voz de clamor. Una iglesia, hermanos, que se ha quedado sentada. Una iglesia, un creyente, que se ha quedado sentado solamente viendo lo que pasa por su teléfono, por sus dispositivos, por la radio, sin levantarse. No, es el tiempo de levantarnos. Pero esta radiografía, este resultado que nos ha dado esta pandemia, es, amados, que podamos nosotros ver el corazón del creyente. Además, ha venido a manifestar también los temores del creyente ante los acontecimientos venideros. Finalmente, resalto eso.
Esta pandemia ha venido a mostrar los temores de muchos de nosotros ante los acontecimientos. Al parecer, hermanos, no estamos preparados a lo que va a venir. Al parecer, la iglesia no está lista, no está preparada para lo que va a venir. No solamente, hermanos, nos hace falta ir y llevar el evangelio a aquellos que no conocen al Señor, sino que hace falta que usted y yo nos preparemos como una iglesia sin mancha ni arruga para la venida del Señor. Al parecer, hermanos, no estamos preparados para irnos al cielo. No estamos preparados para un advenimiento de abrir y cerrar de ojos. Porque tenemos muchas ocupaciones, porque tenemos muchas cosas, porque tenemos muchas labores que hacer. Y solamente el hecho de estar encerrados en nuestra casa nos muestra, hermanos, que todavía no estamos preparados porque estamos desahuciados, estamos desesperados por salir a la calle, por ir al mall, por ir al cine, por ir a ver un partido, por ir, qué sé yo, a cualquier evento multitudinario. Estamos desesperados por salir a la calle, por ir a un centro comercial, a un negocio, qué sé yo, pero estamos desesperados. Y los acontecimientos que vendrán, hermano, este acontecimiento nos dice entonces que tenemos temor, que estamos atemorizados. Y ha venido a hacer esa radiografía y muchas otras cosas que pudiera mostrar en este momento. Ahora, ante esta radiografía, ante esto que ha revelado esta pandemia, ante esto que nos ha mostrado esta pandemia, le digo y pregunto para usted y para mí, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser la actitud ante este diagnóstico? ¿Cuál debe de ser la actitud ante este diagnóstico? ¿Cuál debe de ser su actitud? ¿Cuál debe de ser la actitud de la iglesia ante este diagnóstico que nos ha presentado esta pandemia? Ante este diagnóstico que nos ha evidenciado esta pandemia, ¿cuál debe de ser su actitud? ¿Cuál debe de ser la actitud de cada creyente? La actitud de la iglesia en este momento y ahora que ya sin duda vamos a salir y vamos en una desescalada de todo esto. ¿Dónde y cómo debe de ser nuestra actitud? Bueno, quiero presentarle algunos elementos en esta oportunidad. Le expreso 3 actitudes, pueden haber más, pero en esta hora voy a expresar 3 actitudes que debemos tener. 3 actitudes ante este diagnóstico. 3 actitudes. 3 actitudes que debemos tener ante este diagnóstico. En primer lugar, la primera actitud, amada iglesia, amados hermanos, que debemos de tener. La primera actitud que debemos de tener ante esta circunstancia es reconocer nuestra condición. Es reconocer nuestra condición. Y es que eso es importante y quiero que vaya a su Biblia en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, al verso 19. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, verdad y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que
que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo, dice el Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, y atención lo que dice este verso 19, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si hay una actitud, amados, iglesia del Señor, que debemos tener ante este diagnóstico, es reconocer la condición en la que nos hemos encontrado. Es reconocer la condición en la que nos hemos presentado delante de Dios. Una condición, hermanos, de frialdad, una condición de tibieza. Muchos nos hemos vuelto en este tiempo tibios. Muchos hemos venido de una condición de tibieza en medio de nuestras vidas. La pasión se ha ido de nuestro corazón. La pasión por la presencia de Dios, la pasión por la palabra. Hemos puesto la pasión de otras cosas por la pasión de la palabra. Reconocer nuestra condición, como dice la palabra, ser celoso es lo que la iglesia necesita hoy. Necesitamos volver al celo de Dios. Iglesia, necesitamos volver al arrepentimiento, no al remordimiento que solamente nos hace llorar por un momento, sino al cambio de vida completamente, para que el mundo pueda ver una iglesia viva, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Pero queremos seguir en nuestra condición de pecado. Queremos seguir en nuestra condición de carnalidad. Le damos más rienda suelta a nuestra carne. Le damos más rienda suelta a lo corrupto. Todavía vamos a la iglesia, nos congregamos, levantamos las manos, pero seguimos en pecado. Estamos al frente en el púlpito, predicando, cantando, enseñando, pero estamos en pecado. Y no reconocemos la condición que tenemos. Mire, el Señor da una radiografía de todas las iglesias. El Señor hace una radiografía de cada una de las iglesias. Y la iglesia del Señor puede tener, usted y yo, nos debemos ubicar en una de estas iglesias en las cuales la palabra del Señor hace una radiografía. En este momento la palabra nos presenta a esta iglesia de la Odisea haciendo esta radiografía y dice: tú eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, le dice el Señor, te aconsejo, porque no reconoces tu condición, porque no reconoces tu necesidad, porque no reconoces que hemos dejado de lado la pasión, que hemos dejado de lado el amor de Cristo, que hemos entrado en una condición de tibieza. Pertenecemos a un planeta de tibios, donde nos da igual lo que pueda pasar, donde nos da igual lo que pueda suceder. Y no reconocemos nuestra condición. Iglesia, reconozcamos el consejo de la palabra, la actitud que debemos de tener, dice la palabra: sé celoso. Necesitamos levantarnos y ser una iglesia celosa. Necesitamos levantarnos y ser creyentes celosos de la palabra, celosos del evangelio, celosos de la oración, celosos de la relación con Cristo. Aunque el mundo diga lo contrario, tú y yo debemos de ser celosos. Debemos de celar al Señor, debemos de celar la palabra, debemos de celar el evangelio, y debemos de arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Yo siempre le digo al Señor: Señor, cada día perdona mis pecados. Yo no quiero ser vituperio, Señor. No quiero seguir siendo más vituperio, Señor, para tu reino, para tu evangelio, para tu nombre. Perdóname, perdona mi frialdad, perdona mi tibieza, perdóname a mí. Y perdona, Señor, la iglesia, que nos volvemos tibios, nos volvemos fríos, nos volvemos arrogantes, nos volvemos altivos y decimos que de nada tenemos necesidad. Pero la palabra nos muestra y nos dice: eres un desventurado. No sabes que eres un miserable, no sabes que eres un pobre, no sabes que eres un ciego y que eres un desnudo. No lo sabes. ¿Por qué? Porque no podemos reconocer nuestra condición.
Y esta pandemia ha venido a demostrar que debemos como iglesia reconocer nuestra condición, porque al reconocer nuestra condición hay un avivamiento. Cuando reconocemos y nos arrepentimos, el avivamiento de Dios viene sobre la iglesia. Solamente así se produce el avivamiento. Solamente así se produce y hace que la gloria de Dios descienda sobre la iglesia, sobre sus hijos. Jóvenes, necesitamos esa generación. Y esa generación no cambia porque la presencia de Dios no cambia. Esa generación de jóvenes puede seguir siendo una generación de jóvenes con autoridad que vienen desde hace muchos años también. Porque la gloria de Dios no cambia. Cambian los tiempos, pero la unción no cambia. Cambian los tiempos, pero la gloria no cambia. Cambian los tiempos, pero el Dios Todopoderoso no cambia. Así que, amados, la Biblia nos invita y nos dice: sean celosos, arrepiéntanse. Mire, si hemos estado en pecado, si hemos estado haciendo lo que no le agrada a Dios, es un tiempo para volvernos al Señor, para arrepentirnos verdaderamente. Si hemos estado faltando en nuestras casas, en nuestros trabajos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, si hemos estado faltando al Señor, es tiempo de volvernos. Si hemos estado ministrando la palabra y en pecado, si hemos estado agarrando la Biblia, si hemos estado haciendo algo para el Señor y luego vamos a pecar y eso no nos toca el corazón y eso no nos duele. Si estamos viendo cosas que no le agradan al Señor, si estamos posteando cosas que no agradan al Señor, es ahora el momento de venir, de reconocer y de decirle: Señor, yo quiero una vida de santidad. Pablo decía en la Escritura, el apóstol Pedro decía: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Necesitamos ser una iglesia celosa, necesitamos ser una iglesia santa, necesitamos ser una iglesia comprometida. Necesitamos ser una iglesia que entienda lo que significa el arrepentimiento. Ser una iglesia que viva en arrepentimiento. Y eso es importante, eso produce el avivamiento. Eso hace, amados, que la gloria de Dios descienda. Y no hay victoria, hermanos, si no hay arrepentimiento. No hay victoria si no hay avivamiento. Y Dios quiere traer un avivamiento en estos tiempos. Y Dios lo traerá, no importa si tú no te quieres arrepentir, si te arrepientes y no te arrepientes, o no te arrepientes, Dios traerá ese avivamiento con aquellos, como dice la palabra, que estén con Él, con aquellos que tengan oídos para oír lo que dice la iglesia. Deja lo carnal y ve por lo espiritual. Así que, ¿qué actitud tener? Reconocer nuestra condición. En segundo lugar, ¿qué actitud debemos de tener ante este diagnóstico? Debemos, hermanos, poner manos a la obra. Hemos de poner manos a la obra. Esa es la segunda actitud que debemos de tener. Cuando nos arrepentimos, cuando volvemos nuestro corazón al Señor y reconocemos entonces lo que hemos hecho, y el Señor nos perdona con su gracia, derrama de su gracia sobre nosotros. Cuando el Señor derrama esa oportunidad, entonces nos ponemos manos a la obra. No nos podemos quedar sentados, no nos podemos quedar consolándonos, no nos podemos quedar solamente agradeciéndole al Señor por ese perdón que nos ha ofrecido. La Biblia nos dice que debemos de poner manos a la obra. ¿Y qué es manos a la obra, hermanos? Debemos de empezar a clamar, debemos de empezar a salir, debemos de no callar la palabra aún más. Manos a la obra. Echar manos a lo que Dios nos ha mandado hacer. La Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 3, y el versículo 1 al 6 de la siguiente manera. La radiografía para la iglesia de Sardis. Dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Atención lo que dice el siguiente párrafo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Escuchemos y apercibamos lo que dice el verso 2. Sé vigilante y afirma, oiga bien, sé vigilante
Yo conozco, dice el Señor, tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Miren la contrariedad que aparece ahí. Tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto, en realidad estás sentado, en realidad has asumido una postura, en realidad has asumido una condición de estar muerto, aunque parece que vives. Por eso entonces el consejo del Señor, la actitud que la palabra nos instruye ante este diagnóstico, ante esta radiografía, es, hermanos, a ser vigilantes. ¿Cuánto necesitamos ser vigilantes de nuestra vida? ¿Cuánto necesitamos ser vigilantes de nuestra casa? ¿Cuánto necesitamos ser vigilantes de nuestra espiritualidad? ¿Cuánto necesitamos ser vigilantes de lo que vemos, de lo que escuchamos? ¿Cuánto necesitamos ser vigilantes de nuestra condición espiritual? Que cuando dejamos de ser vigilantes en nuestra condición espiritual, entonces se convierte en una condición de muerte, pero no nos damos cuenta porque hemos dejado de ser vigilantes. No nos damos cuenta porque hemos dejado de estar apercibidos. No nos damos cuenta porque hemos dejado de estar atentos. Pero el consejo de la palabra es ser vigilante. Y mire lo que dice, y esto a mí me ha llenado. Esto, hermanos, me ha tocado, y me ha tocado siempre, pero ahora mucho más. Y afirma las cosas que están por morir. Afirma las cosas que están por morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero mire lo que dice el verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Manos a la obra, amados hermanos. Mire, y es que esto es como el cuidado que debemos de tener cuando nos hacemos una quebradura. Cuando usted en algún momento está haciendo alguna actividad y se tropieza o se cae, y se quiebra un brazo, se disloca una parte de su cuerpo. Y vamos entonces al médico de emergencia porque nos hemos quebrado, hemos hecho una quebradura en alguna parte de nuestro cuerpo. Vamos a emergencia, vamos al hospital, nos meten ahí a hacernos el diagnóstico de rayos X, salimos donde está la quebradura y entonces el médico, el ortopeda, hace lo que tiene que hacer para poder ensamblar los huesos. Si es una quebradura limpia, entonces él trata de colocar los huesos de manera que no necesite clavos, que no necesite absolutamente nada, para que de manera natural el hueso pueda adherirse al otro hueso y entonces pueda sanar completamente. Pero el asunto es, hermanos, que se nos pone un yeso, y se nos dice que tenemos que andar por un mes con un yeso. Se nos dice que tenemos que llevar ese yeso en la pierna, en el tobillo, en el brazo, en cualquier lugar donde nos hemos quebrado, dislocado, zafado, que tenemos que llevar ese yeso por un mes. Pero como nosotros los hondureños somos médicos, pero como nosotros los hondureños sabemos más que el doctor, entonces nosotros mismos diagnosticamos que un mes es demasiado y que solamente lo vamos a llevar 20 días, porque consideramos que 20 días es suficiente. Ahora, el médico no nos está diciendo que lo debemos de llevar 30 días porque a él se le da la regalada gana de verte a ti 30 días con ese yeso. El médico no nos dice que debemos de llevar esa venda y ese pedazo de yeso en nuestra mano, en nuestra muñeca, en nuestro tobillo, porque él quiere vernos, hermanos, sentados en la cama, porque a él se le da la regalada gana que le va a trabar a usted
esos 30 días. No, Él lo hace porque Él sabe, porque Él entiende, porque Él sabe que ese hueso necesita 30 días, 60 días, lo que sea que Él determine para poder sanar correctamente. Entonces Él nos advierte a que seamos vigilantes para usar el yeso por 30 días. Él nos advierte a que seamos diligentes, a que tengamos la firmeza para no quitarnos el yeso en el menor tiempo que Él ha establecido. Pero como nosotros sabemos, nosotros los hondureños somos expertos en eso, entonces decimos, no, ¿para qué voy a llevar el yeso 30 días? No, este doctor no sabe. Yo me lo quito ya a los 20 días. Y a los 20 días usted se lo está rajando. A los 20 días usted se lo está metiendo en agua, se mete una tijera, un cuchillo, una navaja y se quita el yeso y empieza a caminar. Empieza a moverse. Yo ya estoy bien, yo ya me siento bien, yo ya camino bien, dice usted, yo ya me paro bien, yo ya agarro bien. Y después de un tiempo que usted anda caminando, agarrando, y hace un paso en falso o hace una fuerza extra, ese hueso se vuelve a dislocar, ese brazo se vuelve a quebrar, ese tobillo se vuelve a doblar. Porque como no tomó su tiempo, porque como no se fue diligente y vigilante para cumplir el tiempo estipulado que se nos había dicho, entonces esa herida nunca sanó. Entonces esa quebradura nunca pudo sellar de manera completa. Y volvemos nuevamente al mismo proceso. Así nos pasa, hermanos, cuando solamente ponemos manos a la obra por un tiempo, cuando solamente ponemos manos a la obra por un momento, y después de que ya hemos hecho el bien, de que ya hemos transitado por algún tiempo, dejamos de hacer el bien. La palabra del Señor dice, no te canses de hacer el bien. Sé vigilante, afirma las cosas que están ya por morir. Cuántas cosas están por morir o han muerto en medio de nuestra vida, que necesitamos entonces venir y afirmar. Hermanos, es un tiempo para que afirmemos aquellas cosas que ya están por morir o que ya están muertas en medio de nuestro ministerio, en medio de nuestra relación con Dios, en medio de nuestra casa, en medio de nuestra vida espiritual. Cuántas cosas necesitan ser afirmadas, cuántas cosas necesitan, hermano, que ya están muertas o están a punto de morir, necesitan volver a la vida, necesitan manos a la obra de tu parte. Iglesia, pongamos manos a la obra. Vayamos y pidamos y tengamos pasión por el Señor. Salgamos de esa manera, con una actitud profunda de adoración, de rendición. Volvamos y pongamos manos a la obra para servir, para predicar el Evangelio. Volvamos y pongamos manos a la obra para ser una iglesia fuerte, viva. Una iglesia que se avive en medio de los tiempos. Una iglesia llena del Espíritu de Dios. Una iglesia que haga la voluntad de Dios. Una iglesia que deje de buscar ya las cosas de este mundo, las cosas terrenales. Y una iglesia que ponga su mirada en las cosas del cielo y que se prepare para ese momento. Pero que mientras está aquí en la tierra, amor viviente, va a hacer la obra del Señor. Usted y yo vamos a poner manos a la obra. No nos vamos a cansar. Vamos a poner, con una mano tendremos la espada, como dijo Nehemías, y con otra mano estaremos trabajando. Pero pondremos manos a la obra y nos irá bien. El Dios de los cielos nos bendecirá. El Dios de los cielos nos prosperará. El Dios de los cielos estará con nosotros. Porque ve una iglesia que sabe que necesita afirmar cosas, que está afirmando cosas. Una iglesia que tiene hombres y mujeres sin mancha ni arruga. Una iglesia que tiene hombres y mujeres con vestiduras blancas, amado. Necesitamos transitar con vestiduras blancas como cuerpo de Cristo. Dejemos de lado lo que nos contamina. Seamos vigilantes con aquello que es mundano y se quiere meter a la iglesia. Porque este tiempo que veníamos transitando, la iglesia se estaba mundanalizando más que convirtiendo al Señor.
Pero necesitamos ser vigilantes. Dios es vigilante de su obra y Él puso manos a la obra para que su iglesia se volviera nuevamente a Él. Para que nuestros ojos se fijaran en lo eterno. Para que nuestros ojos volvieran al dador de la vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, amados, pongamos manos a la obra. ¿Qué cosas necesita usted poner a la obra? ¿Qué cosas usted necesita levantarse? ¿Qué cosas usted necesita decirle, Señor, aquí estoy? Quiero poner manos a la obra. No solamente quiero ser buena intención, porque con buena intención no se logra nada. Con buena intención no se hace nada. Se necesita poner manos en la obra, se necesita levantarse, se necesita despertarse en el Espíritu. Dice la palabra que el Espíritu Santo despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, el espíritu de los principales, el espíritu de los sacerdotes, el espíritu del pueblo, para que pudieran hacer la obra del Señor. Y en ese mismo pasaje está anclado lo que dice: porque la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. La gloria postrera del Evangelio será mejor que aquel que era antes. Porque hemos de poner manos a la obra. Porque de aquí para allá caminamos vigilantes, erguidos en nuestras cabezas, para poder reprender la obra del mal, para poder detener las artimañas del enemigo, para quebrantar los yugos del enemigo. Así que, hermanos, nuestra segunda actitud ante este diagnóstico es poner manos a la obra. Y una tercera actitud ante este diagnóstico. Una tercera actitud ante este diagnóstico. Pasión por cumplir la gran comisión. Si hay algo que debemos de tener, si hay una actitud que debe de venir y tomarnos, es la pasión por cumplir la gran comisión. Mire, podemos dejar todo, pero no podemos dejar la gran comisión. Podemos no regresar al templo, pero no significa que vamos a dejar la gran comisión. Porque la gran comisión no se enmarca en un templo. La gran comisión no se enmarca bajo una circunstancia particular. La gran comisión es un estilo de vida. La gran comisión es una pasión por poder cumplir lo que Dios nos ha encomendado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en el libro de Hechos, en el verso 20, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, verso 24. Y habla en relación a esa pasión por cumplir la gran comisión. Por esa pasión de cumplir la obra del Señor. Por esa pasión de dar testimonio de Jesucristo. La iglesia necesita dejar de estar jugando a querer tener lo mejor. La iglesia necesita dejar de estar jugando a querer empoderarse de este mundo, llegar a la presidencia, llegar a los lugares de gobierno. Y necesita enfocarse en pasión en su corazón, en cumplir el llamado del Señor, en ir a los perdidos, en poder llevar compasión, sanar a los enfermos, en solidaridad, en ir, hermanos. Y como dice el Señor cuando Él tomó el libro de Isaías y dijo: oh, dice el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los abatidos, para poder libertar a los quebrantados, para sacar de la prisión y de cárceles de muerte a aquellos que están afligidos, para poder proclamar el año de la buena voluntad en Dios Todopoderoso. Jesús lo dijo, y Jesús se enfocó y se enfiló después de una experiencia de tentación, después de un momento de cuarentena. Jesús, hermanos, salió de ese momento para cumplir con pasión hasta el día final la gran comisión. Morir con pasión, padecer con pasión, sufrir con pasión. Y ahora, hermanos, la iglesia no queremos sufrir, no queremos ya servir como debemos hacerlo, no.
Debemos enseñarle a esta generación, usted creyente que es adulto, usted y yo que tenemos hijos, debemos enseñarle a esta generación a cómo se sirve al Señor. Debemos enseñarle a esta generación milenial. ¿Cuál milenial? Es generación que tiene pasión por Dios, sí, porque está en este siglo. Pero no es una generación diferente. No es una generación que va a estar esclavizada por la tecnología y por lo que hoy hay. No, hemos de enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, les hemos de enseñar a cómo se ama a Dios, a cómo se sirve a Dios con pasión. Y usted y yo, adultos, debemos de ser ejemplo y testimonio. Usted y yo que estamos y que tenemos muchos años de ser cristianos, a veces somos los más perezosos. No queremos orar, no queremos ir a evangelizar porque está lloviendo, porque está haciendo mucho calor. No queremos levantarnos, no queremos dejar la comunidad, no queremos cumplir la gran comisión, queremos que otro lo vaya a hacer. ¿Y dónde está entonces su llamado? ¿Dónde está lo que el Espíritu le ha dado a usted? ¿Dónde está lo que Dios ha puesto en sus manos para que podamos cumplir con este llamado? El apóstol Pablo entonces dice en el libro de Hechos, en el capítulo 20, y el verso 24 de la siguiente manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal, oiga bien, miren las palabras de este hombre, miren las palabras de este varón de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, dice él. No me importa lo que está sucediendo, no me importa los escenarios que pueda estar pasando. No me importan los escenarios que pueda estar viviendo, lo duro que pueda ser este territorio, lo cerrado que pueda estar este barrio, esta ciudad. No me importa el sufrimiento que yo pueda tener, dice el apóstol Pablo, porque viene diciendo, oiga bien, de lo que dice el verso 22. Él viene fortalecido por lo que dice el verso 22, si usted lo lee ahí donde está. Ahora, dice el apóstol, he aquí ligado, pegado yo al Espíritu de Dios, voy a Jerusalén, sin saber lo que me ha de acontecer allí, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Mire, bajo esa palabra, bajo ese momento, bajo esas circunstancias, bajo esa revelación del Espíritu, el apóstol Pablo está hablando. Y dice, yo ligado al Espíritu, yo ligado al Señor, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer. Pero solo el Espíritu Santo me dice a mí lo que va a pasar. Solo el Espíritu Santo me dice a mí lo que ha de acontecer. Solo el Espíritu Santo me dice a mí lo que voy a pasar. El Espíritu Santo me lo dice. Entonces dice el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire qué hermosa y poderosa palabra de este hombre. No estimo preciosa mi vida, porque en estos momentos, hermanos, en estos tiempos, vendrán momentos y vendrán tiempos donde su vida estará frente a una situación de tribulación, a una situación de persecución. ¿Estimará su vida preciosa usted? Estimará su vida y dirá, no, yo mejor me retiro de la carrera, yo mejor me retiro de la batalla, porque mi vida es demasiado preciosa y no la quiero padecer, no la quiero entregar. No, hermano, pasión, entregamos nuestra vida. Si Dios le place que usted y yo entreguemos nuestra vida en un momento, entregue su vida. Yo entrego mi vida en cualquier momento.
Somos una iglesia que está escuchando la voz de Dios. Si somos una iglesia que va escuchando la voz de Dios, Dios nos va a bendecir. Dios va a ir delante de nosotros. Seremos bendecidos, seremos llenos de su gracia. Su provisión estará con nosotros. No nos hará falta nada porque estamos cumpliendo lo de Él primero. Estamos buscando su reino y seremos llenos de su gracia, de su poder, de su bendición, de su cobertura, de su presencia, de su manifestación, y la gloria de Dios se dejará ver de manera poderosa, porque esa es la pasión por llevar y cumplir la gran comisión. Nuestra actitud, nuestras actitudes ante esta radiografía que ha hecho esta pandemia, nuestro comportamiento, como decíamos, reconocer nuestra condición. Concluyo con esto, recapitulando, reconocer nuestra condición. Reconozcamos y dejemos de lado el pecado. Dejemos de estar ya jugando a ser cristianos y presentémonos delante de Dios en verdad, en santidad, en integridad, en verdad. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Quisiera dar gracias al Señor por la vía del pastor Wendel Pozo y por esta palabra que nos ha permitido el Señor escuchar en esta mañana. Quisiera, antes de orar, decirles que hay momentos en nuestra vida, hermanos, donde nosotros definitivamente tal vez no nos hemos dado cuenta, pero hemos dejado a Dios en un segundo plano. Hemos dejado a Dios en otro lugar. Hemos permitido que muchas cosas, que muchas situaciones, que muchas ocupaciones en nuestra vida nos desvíen. Y muchas veces, como predicaba el pastor, hemos hecho cosas en nuestra vida que están totalmente lejos de la voluntad de Dios. Aún muchas veces le hemos servido lejos de Él. Y este es un tiempo de reflexionar, este es un tiempo en el que el Señor nos permite recordar cada uno de esos momentos, cada uno de esos trazos en nuestra vida, y este es un momento en el que nosotros debiéramos volver a los pies del Maestro. Este es un momento para que todos juntos, cada uno ahí desde su casa, si está solo, si está con su familia, se vuelva al Señor y le vuelva a dar a Él el lugar al que Él le pertenece, el primer lugar, y que el Señor nos permita servirle, pero como debemos hacerlo. Que el Señor nos permita adorarle, pero como Él es digno de ser adorado. Que el Señor nos permita cumplir con la gran comisión, porque eso fue lo que Él nos encomendó. Que esta radiografía en nuestra vida, en este momento, nos haga descubrir todo lo que está mal dentro de nosotros y nos haga ser nuevas personas en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, venimos delante de ti trayendo nuestra vida, Señor. Padre, abrimos nuestro corazón completamente delante de ti, Señor, porque hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas, Señor, porque hay muchos pensamientos, muchos argumentos, muchas cosas que hemos hecho, Señor, que necesitan, Padre, ser diferentes en el nombre de Cristo Jesús. Hoy nos presentamos delante de ti para que tú, Señor, vengas a nuestra vida y nos laves y nos limpies. Y en medio de esta situación que hemos estado viviendo, Señor, tú nos hagas nuevas personas, nuevas criaturas, pero no solamente en nuestros pensamientos y en nuestra actitud, sino en todo, en general, Señor, que no volvamos a ser igual. Padre, no solamente, Señor, emocionalmente, sino que tomemos una decisión esta mañana, que cuando salgamos de esto nosotros podamos decir: vamos a servir a Cristo diferente, vamos a adorar a Cristo diferente, vamos a seguir a Cristo diferente. Que a pesar de lo que venga, Señor, cualquier cosa que nos quiera apartar de ti, Señor, no lo permitamos. Y que siempre tú seas el primero, Señor, en nuestra vida. Hoy te pido que rompas todo lo que quiere venir contra nosotros, Padre, el temor, cualquier obra de las tinieblas que se quiera levantar contra nuestra vida, quítala, Señor, cualquier vicio, cualquier pecado que ha estado allí por mucho tiempo, Señor, sea deshecho y podamos volvernos a ti con todo nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial.
Gracias, Señor Jesús, en esta mañana te damos toda la gloria y todo el honor. Y junto a esta iglesia, Padre, amor,